Bienvenidos a nuestro podcast. Somos un par de médicas apasionadas por las historias y estamos buscando compartir experiencias sobre la diversidad de realidades implicadas en la atención de la salud. Somos Medicina Rebelde. Estamos seguras que todos tenemos un rebelde dentro y te invitamos a que le dejes salir. En este momento, alrededor de 300 millones de mujeres y niñas están menstruando. A pesar de esto, existe una falta de diálogo alrededor de este proceso natural, generando estigma, ausentismo escolar, elevados costos personales y en salud, y un impacto negativo en la calidad de vida de las mujeres, niñas y personas con capacidad de menstruar. Conviene destacar que la información que reciben en la niñez y las adolescencias sobre menstruación no siempre es cercana o confiable, pues solamente 5% de, generalmente las madres, hablan con sus hijas de menstruación. Incluso, solo 7% del personal de medicina reporta hacerlo con niñas y mujeres adolescentes. En México, solo 16% de las niñas y mujeres adolescentes tienen conocimientos adecuados sobre la menstruación. En cuanto a los hombres, este porcentaje se reduce al 5%. En nuestro país, 43% de las mujeres y adolescentes han faltado a la escuela durante su menstruación. Además, las mujeres en situación de pobreza gastan 2.5 veces más en productos de gestión menstrual que el resto. Esta situación conlleva un ciclo en el que la participación activa de las mujeres en la sociedad disminuye y se incrementan las brechas de desigualdad. Pero no solo es la falta de información, el ausentismo escolar, los gastos en copas, tampones o toallas lo que incrementa esta brecha menstrual. Es también la falta de infraestructura para agua, saneamiento y vivienda digna. Hablar y educar sobre menstruación tiene beneficios en salud, económicos y ambientales. Por eso, hoy queremos sumarnos a la conversación y centrar a la menstruación como una cuestión urgente de derechos humanos. Hola, les damos la bienvenida a Medicina Rebelde. Estamos muy contentas de iniciar esta tercera temporada con este tema que nos parece de suma importancia. Totalmente de acuerdo. Un tema muy importante y muy interesante el que vamos a tocar el día de hoy. Y pues también muy contenta de estar de nuevo por acá con esta temporada. En el episodio del día de hoy nos acompaña una gran amiga y colega. Es maestra en salud pública con área de concentración en ciencias sociales y del comportamiento por la Escuela de Salud Pública de México, psicóloga por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, especialista en estudios de opinión y análisis por la Universidad Veracruzana, especialista en terapia de pareja con orientación sexual por el Centro Integral de Sexualidad y Educación Sexual, profesora invitada en diversos diplomados, talleres y materia de educación sexual. Bienvenida, Ana Gabriela Perroni Marañón. Ay, muchísimas gracias por esta linda invitación que hoy me hacen ustedes. Bienvenida, Gaby, qué gusto tenerte con nosotras. Y antes de comenzar, pues nos gustaría seguir con nuestra tradicional sección de recomendaciones y pues que nos compartas algún libro, una película, una serie, algo que te tenga atrapada en este momento. Uy, en este momento, pues yo te O en cualquier recomendaría momento, ¿no? quizás, o en cualquier momento, bueno, pues lo voy a hacer muy centrado quizás al tema. Les recomiendo hoy un documental ya por ahí de algunos años atrás, quizás de los 90, si no recuerdo ahí mal, que se llama La luna en ti. Es una chica antropóloga que hizo un estudio interesantísimo donde fue justo registrando estas percepciones y acercamientos a la menstruación. Ahora el nombre lo tengo medio borroso, ¿no? Es una chica, no es un documental mexicano, pero hace toda una exploración en diversas culturas. Si al ratito te acuerdas, nos lo comentas. De todas maneras, ya saben que lo dejamos en nuestra descripción para poder, pues puedan tenerlo a la mano si desean revisarla. Gracias por la recomendación, Gaby. Y pues vamos a comenzar. Creo que es muy importante empezar a hablar sobre estos temas que son tan estigmatizados. A mí me gustaría, antes de empezar como todo esto, porque creo que todos tenemos, como sabemos qué es la menstruación, tenemos como que esta idea, ¿no? Pero a mí me gustaría que nos dieras tu propia definición de menstruación. O sea, ¿cuál es desde tu perspectiva y desde tu parte? Bueno, yo soy médica y Caro también, entonces tú como psicóloga y como experta en salud menstrual, ¿cuál es tu definición de menstruación? Uy, qué linda pregunta para abrir un podcast sobre salud menstrual y acercamiento a la menstruación.
Y mira, es una respuesta quizás no tan fácil porque ha tenido diversas definiciones a lo largo de mi vida, ¿no? Tendría que remontarme un poco a decir que la menstruación, al cómo la viví al principio, cuando yo, ¿no? Como mujer, me tocó experimentarla, fue muy distinta a lo que hoy está Gaby, que además pues ha dedicado ya algunos años al tema de salud menstrual o al tema de salud sexual, la que tiene hoy. Entonces, pues yo diría que para mí la menstruación en estos momentos de mi vida es un momento que me hace encontrarme conmigo, también es un momento en el cual me hace esperar ese momento de conexión con mi cuerpo, con mi sexualidad, y sobre todo es un proceso el cual me gusta esperarlo con mucho cariño y respeto. Diría que empezaría por ahí, Dano. Me parece bastante interesante, ¿no? Porque en lo personal, yo he tenido una relación muy tortuosa con mi menstruación, ¿no? Entonces, a veces puede ser justo un tema complicado, ¿no? Cuando hablamos de qué representa este momento para cada una de nosotras, ¿no? Y yo creo que lo es en muchísimos aspectos. A mí me gusta preguntar cuando estoy con un grupo de mujeres, incluso en amigas, en familia, o cuando hacemos los talleres de sexualidad femenina, hay una pregunta que aparece ahí que es, ¿qué es para ti la menstruación? ¿No? O cómo la relacionas. Y es impresionante hoy saber, por ejemplo, que mujeres jóvenes y adultas relacionan la menstruación con dolor, con vergüenza, con culpa, con incomodidad, con restricciones como totalmente dejo mi actividad sexual o erótica, una serie de cosas que van apareciendo, ¿no? Entonces, por eso la pregunta de Dano, pues sí, me remonta a decir, la Gaby de hace unos 10 años, pues por supuesto tenía otra relación con la menstruación que la que tiene hoy. Sí, también, bueno, yo coincido con ustedes también, y lo que dice Gaby, o sea, justo no ha sido la misma relación en cada época de mi vida y ha dependido un poco del acceso que he tenido, ¿no? A información, a amigas, creo que también esa parte donde como amigas a veces aportamos entre nosotras a mejorar las relaciones que tenemos con nuestros cuerpos y creo que he tenido mucho eso de la experiencia y pensaría mucho aquí ahorita que sobre todo, más allá de la ciencia, la experiencia personal y de crecimiento que he tenido con las mujeres que me rodean, creo que ha sido lo más pues fuerte para mi relación, mucho más allá de la medicina, mucho más allá de lo profesional, o sea, como esta parte. Pues bueno, creo que me gustaría, bueno, el tema como del podcast, pues es sobre la salud menstrual, que es lo que tú te dedicas, Gaby. Entonces, una pregunta que también me gustaría para las personas que tal vez nunca han estado en contacto con este tema, ¿qué es la higiene menstrual? ¿Qué es la salud menstrual? ¿La gestión? ¿Si es lo mismo? Y qué sería el término más adecuado para utilizarla, o si crees que hay un término que la defina, que digas, esto es mejor o esto es un poquito más apropiado. Uh-huh. Como suele pasar en muchas definiciones, son sumamente complejas, ¿no? Cuando hablamos de salud más, pues ustedes lo sabrán mejor, ¿no? Como tema de expertise de ustedes y del podcast. Entonces, ya definir de entrada salud nos pone un poquito ahí como los vellos de punta. Y después hablar de menstruación, un tema sobre todo que tiene ahí una connotación social muy fuerte también. Y ahora existen varios términos. Hay uno que es menstruación digna, como bien lo dijiste, Dano, también la parte de higiene o de gestión menstrual. Entonces, básicamente, hoy lo que entendemos por salud menstrual, que este término va a incluir la gestión y la higiene, viene dentro, es como la Organización Mundial de la Salud define salud, ¿no? Un completo estado de bienestar físico, social, espiritual, relacionado con la menstruación, pero queda bastante corto, queda bastante ambiguo todavía. Entonces, los grupos, principalmente de mujeres investigadoras que se han dedicado al tema de salud menstrual, pues han dicho que la salud menstrual
incorpora varios elementos sumamente importantes. Y uno de ellos es el acceso a la información. Bien lo mencionabas al principio, ¿no? Tu definición y tu acercamiento a cualquier tema. Ahorita hablamos de menstruación, pero cualquier tema con información, ¿no? Neutral, verídica, científica, sin sesgos, es sumamente importante. Entonces, la salud menstrual incluye información, incluye también tener acceso a servicios y productos. Y fíjense, chicas, aquí es algo bien importante, porque generalmente pensamos en servicios como pues un baño, ¿no? Pero también el baño o mis condiciones, que tenga yo agua, luz, que tenga yo posibilidad a transportarme quizás a una farmacia, a una clínica o algún centro de salud, y productos, acceso a productos no incluye solamente aquellos que pensamos exclusivos para la recolección de la sangre menstrual, que pueden ser tampones, copas, discos, toallas desechables o de tela, sino también aquellos insumos que son sumamente importantes: jabón, ropa interior, sábanas limpias. Entonces empezamos a ver que la salud menstrual involucra un montón de otras tantas cosas. También la salud menstrual incluye el acceso a un tratamiento, a un diagnóstico ante cualquier padecimiento con la menstruación, ¿no? Que tú puedas tener ese acceso a que alguien te pueda diagnosticar, que pueda ser tratado y que puedas tener también una atención. También tenemos la parte psicológica y la definición de salud menstrual se acerca a esto como tener un ambiente positivo ante la menstruación, libre de restricción, de discriminación y por lo tanto, el último punto que es muy importante, la participación social, es decir, que nadie por el hecho de menstruar tenga posibilidad a no poder participar en actividades públicas. Imagínate, incluye un montón de cosas la salud menstrual. No, pues nadie cumple no se cumple con esos requisitos en ningún lado, ¿no? Es difícil, ¿no? Esperemos que en algún lado sí lo estemos cumpliendo, pero sí, es complejo todavía pensar, ¿no? Y por eso es un tema hoy del cual se está hablando y de lo que deberíamos hablar y apropiarnos de este tema y poner la menstruación en la agenda pública. Por supuesto. Sí, ahora que mencionas, bueno, ya nos dijiste un poco la que es de lo menstrual y creo que es importante, como esta parte, creo que también lo dijo Caro, como que no se cumple en ningún lado y estas diferencias que no menstruamos igual en todos lados, ¿no? O sea, sí mucho nuestro ambiente, o sea, es difícil incluso en pues una ciudad urbanizada y que tienes todo, ¿no? O bueno, que aparentemente tienes todo, pero luego ya cambia un poquito si tu situación es de pobreza, si perteneces a una comunidad indígena, a una comunidad rural, o sea, como que en cada lugar la experiencia va a ser diferente, ¿no? Y entonces creo que también es importante hablar, pues justo de estas diferencias. Y entonces, pues, ¿qué sería una salud menstrual que sea digna? Y esta salud con dignidad, o sea, ¿tiene alguna relación con los derechos humanos? O sea, ¿cuál es ahí la postura que relaciona como esta parte de que exista la salud menstrual? ¿Cómo tendría que llegar a las mujeres y personas que menstruan? Y qué relación tiene con estos derechos humanos. Le has dado al punto esencial de hoy, todo el movimiento de menstruación digna y de la relación con los derechos humanos. ¿Por qué? Porque resulta hoy que hablar de menstruación es también de hablar de un factor más de desigualdad para las mujeres o las personas que tengan capacidad de menstruar, ¿no? Y ya decir eso, entonces nos pone en el terreno justo de lo social, ¿no? Y de hacer una crítica, en el sentido de mirar más allá del hecho solamente de que menstruamos y menstruamos en lo íntimo, en lo privado, en lo que no se habla, sino lo sacamos y decimos, oigan, esperen, porque resulta ser que si empezamos a escuchar con atención las experiencias de todas las personas que hemos vivido una experiencia de menstruar, nos vamos a encontrar con un montón de cosas que implican el no tener un acceso o el no tener un acercamiento positivo hacia este proceso.
Entonces, cuando hablamos de menstruación digna, hablamos que debe ser la posibilidad de poder tener tus periodos o la menstruación de forma cómoda, segura, higiénica, informada. Y para eso, por supuesto, se necesita ponerla en la agenda pública y hablar de temas justo de derechos humanos, de desigualdad social, de las brechas que existen. Fíjate que ahí me queda un poco como ahorita que dijiste como algo íntimo, justo como, bueno, parte del activismo es quitar este nombre de productos de higiene íntima, ¿no? Y que sean productos de higiene menstrual, o sea, que se nombre la menstruación, y que deje de ser como esta parte como íntima y privada, sino que es algo que es público y que está en todos lados y que pasa, ¿no? Entonces también como este derecho a saber cómo se llama lo que te está pasando y en este punto pues es un derecho que deberíamos de tener pues todas las mujeres y personas que tenemos esta capacidad de menstruar, ¿no? Pero también cómo nombrarlo público y ponerlo en la agenda y visibilizarlo, pues tiene implicaciones donde los hombres también tendrían que estar enterados y los hombres también tendrían que tomar alguna, no postura, no creo que sea una postura, pero también un posicionamiento en esto, ¿no? O sea, como, pues también les incumbe. No es solo como a nosotras y hacernos cargo nosotras de esto, ¿no? Y esto tiene que ver con los estereotipos y los tabús alrededor de la menstruación y por lo menos en nuestra cultura mexicana, occidental, hemos vivido alrededor de un montón de tabús y estigma por el hecho de menstruar. Y tiene que ver con todo lo que tú has mencionado, Dano. Entonces, me parece también muy importante ponerlo en esta esfera pública. ¿Por qué? Porque la menstruación, podemos hacer esta lupa hacia la menstruación, pero tiene que ver también con la salud sexual, tiene que ver con la sexualidad y las expresiones de la sexualidad. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que hablamos siempre con culpa, con miedo, con vergüenza, con chistes, como esto no se puede decir, es privado, con lenguaje sexista. Y claramente entonces la menstruación ahí va en todo este paquete. ¿Y qué tenemos? Experiencias que hay que vivir en lo prohibido, en solamente lo íntimo, en algo que solamente me va a relacionar quizás con mujeres o con las personas con capacidad también de menstruar, etcétera. Entonces lo vamos haciendo cada vez como en lo oculto, en lo escondido. No, hay que tomarlo, hay que hacer políticas públicas, hay que hablar, hay que reconocer qué es lo que está pasando y sobre todo justo ustedes decíamos al principio, ¿no? Como abrazar la menstruación como este proceso en el cual no implique de ninguna forma algún motivo para discriminar. No, justo mencionar esta mención sobre la parte que tienen los hombres dentro de esta discusión, me viene a la mente como todos estos videos en redes sociales, ¿no? De que las amigas platicando con los compas y que resulta, y burlándose, ¿no? De que no tenían la menor idea de cómo funciona nada, ¿no? Entonces, como está liberarse pues eso a mí no me incumbe, yo no tengo por qué saber, ¿no? Es cierto, ¿no? Y yo creo que los datos que mencionaba Dano al principio, o me parece ahí mencionarlo, importante es, por ejemplo, a nivel escolar, solamente de primaria y secundaria, solamente el 5% de los hombres tiene información más o menos medianamente de qué es la menstruación. Llegas a una vida adulta sin saber qué implica o qué implicaciones tiene la menstruación y además si llegas a tener información es completamente, digamos, no quisiera ponerle este adjetivo, pero te dicen, estás siempre de mal humor, estás en tus días, seguramente vas a cambiar de ánimo, no puedes tener relaciones sexuales o tu vida erótica se ve limitada y entonces empezamos a crear como discursos alrededor de la menstruación que nos llevan a vivirla, ¿no? Con muchísimo dolor, vergüenza, con no es lo peor que me puede pasar en el mundo, etcétera. Y me parece que los hombres tienen un papel muy importante. Por eso cuando hablamos de menstruación hay una invitación también hacia ellos a la empatía, ¿no? Y la empatía no como, ay, voy a entender y voy a decir, pobres mujeres que menstruan o pobres personas que menstruan, aguas, no, sino entender como este proceso y todo lo que está alrededor para que nosotras o las personas podamos tener periodos
que puedan ser gestionados con higiene, con confianza y con seguridad. Claro. Y creo que también es súper importante lo que mencionas de la educación, o sea, de cómo la información que tenemos, porque creo que ahorita pues hablamos de políticas públicas y a lo mejor nuestro tema es la salud, pero como urgen también políticas públicas en educación que tengan este sentido. Gaby y yo trabajamos juntas en un proyectito y en nuestra investigación que hicimos, pues era como los libros de la SEP solamente dedican 5 párrafos en lo que es educación hacia la menstruación y la refieren como un desecho, ¿no? O sea, que sale de la vagina y ya. Y pues claramente ni psicológicamente ni biológicamente esta información es apropiada, sobre todo porque la dan en una etapa en la que las niñas están y adolescentes están justo empezando a experimentar esto, ¿no? Entonces ya tienen como la debilidad de que de casa no lo tratamos, en lo público no lo tratamos y en la escuela, que es otro centro importante en la mayoría de la niñez y de la adolescencia, de su formación, pues tampoco lo tratan, ¿no? También hay esto oculto, también es ahí como que lo damos de pasadita y un tema no relevante. O incluso esa verbalización hasta hace como hincapié en que es sucio, ¿no? Como que te hace pensar suciedad, ¿no? Y justo que, pues pensar cuánto tiempo pasamos las mujeres menstruando y qué es algo que nos va a suceder mucho tiempo de nuestra vida, o sea, muchos años como adultas. Sí, totalmente. Y además, fíjense, cuando uno habla de menstruación y sobre todo en niveles escolares, que es como el primer acercamiento a, digamos, a información formal, por ponerle este apellido, nos llegan estos mensajes simplemente como el hecho de reproducción. Y entonces la menstruación se vuelve un tema de reproducción y como una capacidad donde me indica si tengo o no tengo un embarazo, donde si puedo o no puedo quedar embarazada. Y entonces aprendemos que la menstruación tiene que ver y está estrechamente relacionada con eso. Por supuesto que sí, biológicamente, claro que sí, pero no es lo único, ¿no? Y generalmente nuestra mayoría de nuestros periodos no los vivimos en esa sintonía. Y tú tienes razón en algo que has mencionado, Dano. ¿Cuántos periodos tenemos alrededor de nuestra vida? Nuestra vida son más o menos aproximadamente 450 más o menos. ¿Cuántos de ellos, ahora la pregunta de reflexión es, ¿cuántos de ellos o de los que llevamos hemos vivido con cariño, con entusiasmo, con dolor, con ganas y deseos de que no me pasara, con rechazo? ¿Cómo es que estamos viviendo también esta relación que tenemos, no solo con la menstruación, sino con tu cuerpo, con tu feminidad o con tu ser o con tu sexualidad o como tú le quieras nombrar, ¿no? Pero con esta relación estrecha con tu cuerpo, tus pensamientos, tu forma de pensar y si quieres hasta tu espiritualidad. Y se vale que tú te preguntes cómo tú vives y qué es para ti la menstruación. Me parece que esta pregunta con la que tú abres este episodio es sumamente importante, ¿no? Y más que quedarse solo con lo que yo pude haber dicho o comentado a nivel muy personal, quizás es muy lindo que cada una o que cada una de las personas nos preguntáramos cuál es mi relación con la menstruación, ya sea que yo la viva porque tengo la experiencia y la capacidad para poder menstruar o porque incluso la estoy acompañando, ¿no? Porque la acompaño con mis hijas, porque la acompaño con mi pareja, porque la acompaño de alguna forma. Entonces, ¿cómo estoy viviendo o cómo acompaño, cómo vivo, cómo que es para mí la menstruación? Y se vale también decir, para mí ha sido dolorosa o para mí implican estos días de descanso o para mí implica y no tiene por qué ser algo negativo o algo en el que lo esté viviendo mal o bien. Es esta relación que tengo y que tenemos que apropiar y reconocerla, porque de eso nos va a derivar un montón de actitudes y un montón de cómo, de formas en cómo nos relacionamos, no solo con tu cuerpo, sino con quien tienes al lado. Totalmente, ¿no? No sé si igual en ese momento podemos entrar en sobre algunos mitos o tabús que hayas escuchado en relación con la menstruación. Yo recuerdo bastante una prima mía que tenía un montón de reglas, así de el primer día no como huevo, el segundo día no como esto o aquello, que
pues no tiene mucho sentido, ¿no? Pero no sé qué otros mitos o tabús te has enfrentado en este tema. Ay, muchísimos. Y aquí podríamos hacer un episodio completo solamente para hablar de esto. Y fíjate, es algo muy interesante porque hoy lo que se sabe y lo que se ha investigado un poco también desde esta perspectiva más antropológica es que aquellas sociedades cuyo liderazgo recae en las mujeres, ¿no? El acercamiento con la menstruación es completamente distinto. Involucra, por ejemplo, un acercamiento hacia rituales con la luna, implica también acercamiento hacia la parte de poder tener encuentros con las mujeres más adultas de tu comunidad y hacer encuentros y charlas con ellas donde se comparten experiencias. Existen, por ejemplo, estas chozas menstruales donde las mujeres cantan, comparten, ayudan, acompañan, y entonces la visión de la menstruación se va hacia esta parte poderosa y de autonomía con el cuerpo. Mientras que en comunidades, culturas, tradiciones más patriarcales, nos encontramos con un montón de topes y de tabús, como los que tú también mencionaste ahorita, de restricciones de alimentos, de actividad sexual, de no poder hacer actos públicos, de no tener, poder tener limitaciones, por ejemplo, en cuestiones de agricultura para la cosecha, para la recolecta de productos, ¿no? Ya sea de agricultura. Entonces tenemos ahí un montón de restricciones y de ideas, sobre todo que la sangre es algo sucio, es algo que es impuro, que es algo que huele mal, que es algo que no deberías tocar a la mujer, que la mujer no debería acercarse a los lugares que quizás para algunas culturas son llamados sagrados, que en ese momento la mujer no puede tocar a niños o niñas de menor de 2 años. Y ahí se hace una lista gigantesca. Yo recuerdo mucho cuando estaba en la primaria, la hermana de una amiga era como, estaba muy feliz un día, yo era la más feliz, ella tenía como 14, 15 años, y pues yo tenía como 9, 10, entonces era muy grande para mí, ¿no? O sea, como la autoridad. Y era porque ya era mujer por fin, ¿no? Que se había convertido en una señorita, en una mujer, en eso que le faltaba como porque le había llegado su menstruación. Y que ella estaba muy preocupada, porque ya todas sus amigas tenían la menstruación desde hacía como 2 años, ella pues le llegó un poquito tarde, los 15 años, y yo así como, ¿qué es eso? O sea, no que es eso la menstruación, porque sí era lo que se había hablado en mi casa y que sí se había hablado también deficiente en la escuela, pero sí se había hablado. Y pero me quedó así tan grabado como esa felicidad. Y yo no entendía, o sea, y no lo entendí. O sea, todavía cuando, o sea, como 5 años después, cuando me llega a mí mi primera menstruación, yo me quedé así como, es que no me siento diferente, es que no soy, o sea, sí, sigo siendo la misma niña, mi mismo pensamiento, no hay algo, yo sentía en ese momento que... ¿Dónde está el momento de transformación como Sailor Moon, no? Ándale, justo. Yo decía, voy a sentir algo distinto en mi cuerpo. Y afortunadamente para mí, la menstruación me vino como algo muy leve la primera vez, no hubo dolor, no hubo nada, mamá me acompañó, mi hermana mayor también, pues ella había pasado por eso, y fue diferente, ¿no? El chisme entre mi mamá y yo, mi chisme entre mi hermana y yo, pero me preocupaba que no me sentía mujer, o sea, no sabía qué era sentirse mujer, pero según esa experiencia, y aunque fue que una sola persona me lo dijo, yo sentía que tenía que cambiar algo en mí, ¿no? Que tenía que transformarme, que tenía que dejar de ser o ser otra cosa. Y recuerdo mucho esta experiencia de que yo no me sentía mujer. Claro, pero en algunos contextos sí pasa esta transformación. Es un paso así de la nada, ¿no? Y no por el hecho de menstruar, sino porque socialmente ¿no? Claro, totalmente. está alrededor de un montón de este tipo de connotaciones, en el cual si te llega tu periodo, en ese momento ustedes muy, muy cómicamente le dicen como el Sailor Moon, ¿no? Te cambia, ¿no? Entonces tienes la menstruación y ya al otro día ya eres mujer, que puedes casarte, que puedes vivir con alguien, que puedes hacer, y cambia completamente. Ahí él puede cambiar completamente el rumbo de tu vida. Y totalmente. Eso sí hay que decirlo.
Bueno, para entrar en la siguiente pregunta, ¿qué podemos hacer nosotros, ¿no? Para apoyar a las niñas, a las adolescentes en nuestro entorno que están por pasar por esta etapa? Podemos hacer muchas cosas. Me parece que algo importante es replantearnos cómo estamos viviendo nuestra sexualidad y nuestra menstruación. Eso es muy importante. Dos sería cómo la estoy acompañando, cómo acompaño si yo tengo esa posibilidad de tener esa experiencia de menstruar, cómo acompaño mi menstruación y cómo acompaño a otras mujeres, personas con las cuales convivo la menstruación. Cuáles son mis tabús, cuáles son mis propias restricciones, ¿no? Porque a veces tenemos nuestras propias limitaciones, no hago esto, no voy a la reunión, no salgo, no tomo la clase, me quedo en casa, me pongo ciertas cosas. Entonces también es ahí una pregunta a nivel individual, cómo la estamos viviendo. Y dos sería, bueno, pues acercarnos a las adolescencias a través justo de este acceso a la información. Dos, desde donde quiera que te encuentres, quizás como médica en formación, ¿no? ¿Cómo me relaciono con las personas? Solamente veo esta parte reproductiva o también me involucro con esta parte mucho más social. La información y la educación es un gran primer paso para empezar. Niñas, niños, adolescentes informadas e informados son libres y con mucho más agencia para tomar decisiones. Bueno, aquí virían como dos preguntas que me gustaría hacerte. Este acompañamiento, pues ya en el entorno que podemos mejorar nosotras, ¿no? Pero como personal de salud, especialmente primer contacto, que creo que también falta mucho en el segundo nivel con personal de ginecología, que también creo que irónicamente son muy sensibles a estos temas, pasa mucho, o lo normalizan tanto que lo terminan como invisibilizando, ¿no? Pero especialmente desde el primer contacto, ¿qué sería lo que pudieran hacer para dignificar la menstruación? Obviamente, pues la información, la sensibilización, pero ¿qué acciones podríamos tomar un poquito más puntuales? Y después de eso, o sea, me gustaría también, a nivel como público, ya hablamos que es necesario hacer políticas públicas, ¿qué hay hoy en nuestro país que nos permita acercarnos a esto? O sea, desde la educación, desde la salud, desde la legislación, que nos permita acercarnos a facilitar esto. Preguntas muy importantes y me parecen muy claves. Empiezo con la primera, ¿no? ¿Qué hacemos ahí con el primer contacto de salud y cuáles serían algunas recomendaciones? Tengo dos. Una es empezar a preguntar y tener sensibilidad por las condiciones en las cuales esa persona que llega contigo está o dónde está menstruando. Y entonces, no solamente preguntar aquellas preguntas relacionadas con la parte biológica, reproductiva, física o fisiológica, sino sí acercarnos a cuáles son estas condiciones en las cuales estamos menstruando. ¿No? ¿Con quién duermo? Estoy lejos de una farmacia, mi clínica me quedó muy lejos, tengo suficiente ropa interior, tengo acceso a agua, tengo acceso a luz, tengo acceso a una letrina, a un baño. Es decir, preguntemos por estas condiciones. Y dos, algo muy importante, no minimicemos las condiciones ni tampoco el cómo las personas se sienten por el hecho de menstruar. No minimizar el dolor, ¿no? Porque a veces llegamos con dolor, a veces llegamos con molestias, a veces llegamos sabiendo cuáles son mis síntomas o por cuál estoy acudiendo a este primer contacto con un personal de salud, con una persona que se relaciona con la salud. Y entonces no minimizar o criticar o juzgar todo aquello que la persona te está reportando, porque está haciendo esa persona para llegar a ese punto, está haciendo ya una relación y unas preguntas y un atrevimiento para decir, ok, así me siento y esta es la relación con mi cuerpo, ¿no? Entonces, ahí serían como mis dos sugerencias. Una, preguntar por las condiciones en las cuales se está dando esa menstruación. Y dos, no minimizar cualquier síntoma y sobre todo aquí también el dolor o las sensaciones que yo pueda tener por el hecho de menstruar. Y me preguntabas por las políticas públicas, ¿no? Ajá, ¿qué hay ahora en México? Si es como México y el mundo no pasa nada, ¿no? Pero principalmente en México. ¿O qué deberíamos aprender en México lo que está pasando a nivel mundial?
Es interesante lo que está pasando en México y fíjate que tiene que ver con esta presión a nivel internacional. El tema de menstruación digna y salud menstrual es nuevo, ¿no? En la agenda pública, es nuevecito, está apenas ahí arrancándose y en México todavía en pañales, pero digamos que vamos bien. ¿En qué sentido? Una, porque toda esta presión internacional ha hecho que se ponga a repensar, pues justo en estas condiciones y sobre todo que se ponga a la menstruación como en un factor más de desigualdad social. Entonces, ¿qué se ha logrado específicamente en nuestro país? Algo a mí que me gusta mencionar mucho es que se ha logrado, o antes de hablar propiamente de menstruación, es que se logró una modificación en el artículo 3º constitucional en el 2019, en el cual, fíjense, incluye la educación sexual integral. Es decir, que hoy todas las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a recibir información adecuada en temas de educación sexual. Y por lo tanto, ahí vienen también los contenidos de menstruación o acercarnos a esta parte de la menstruación. Y como lo hemos visto ya o como lo mencionamos al principio, todas estas condiciones que tenemos que tener para considerar hablar de menstruación digna. Y algo importante también después a eso es que el 28 de abril en México se autoriza o se da el dictamen de menstruación digna en el 2021. Entonces, esto es muy importante por lo que hace este dictamen es que en las escuelas de educación básica, media y bachillerato haya posibilidad a contar con productos e insumos que faciliten una menstruación mucho más higiénica y cómoda y segura, por lo menos en las instalaciones escolares. Entonces, eso me parece que es bueno, está arrancando, tenemos que poner ahí mucho más presión política para que no quede solo en el papel y podamos verlo realizado y concretado en las instituciones. Y ahora también esto es nuevo, hay una propuesta que se ha hecho justo al Congreso sobre la ley de trabajo para poder contar con posibilidad a incapacidad con goce de sueldo a aquellas personas que tengan un diagnóstico relacionado con algún padecimiento con la menstruación. Entonces, digamos, son avances que ahí van, se están haciendo, que van muy rápido, ¿no? A veces toma muchos años, 20, 25, 50 años poder llegar a las políticas públicas desde el activismo, pero hoy me parece que vamos por buen camino y México no va mal, ¿no? Necesitamos más trabajo, mucho más presión, sí, pero creo que ahí va las primeras iniciativas no son totalmente malas. ¿Crees que este avance rápido, tal vez un poquito de tema, pero ¿qué crees que este avance rápido tenga que ver con que hay más mujeres en puestos de poder, de toma de decisiones? Me encantaría pensar que es así, ¿no? Porque hace una completa diferencia. Un poco relacionado con lo que yo les decía de los tabús, cuando tenemos sociedades donde el liderazgo es por mujeres, ¡prum!, cambian cosas estructurales. Nos acercamos a las relaciones, a la vida, a las totalmente distintos. Entonces, sí, que hoy haya más mujeres en puestos de toma de decisiones importantes es fundamental para que cuestiones como estas sean visibilizadas. Bueno, y para ir cerrando un poquito porque se nos está acabando el tiempo, ya habiendo hablado de pues qué podemos hacer, creo que también es importante señalar qué riesgos tiene en toda a la salud, la falta de insumos y qué beneficios tiene centrarnos en la salud menstrual. El riesgo más grande es seguir con esta brecha de desigualdad entre personas con capacidad menstrual, principalmente mujeres, versus las que no la tienen, ¿no? Entonces, el no verla como, el seguirla viendo como algo reproductivo, algo como ya dijimos, en lo íntimo, en lo privado, en lo que no se habla, nos limita esta posibilidad de generar estas relaciones con perspectiva de género, estas relaciones a nivel laboral, a nivel íntimo, afectivo, a nivel relacional, a nivel de escuela, a nivel de desarrollo profesional,
mucho más empáticas y mucho más equitativas, ¿no? Entonces, ese es el gran riesgo. El gran riesgo es no ver la menstruación y lo que está alrededor como algo no social y quedarnos solamente en la parte biológica o reproductiva. Ese sería un gran riesgo que nos limitaría, que nos estancaría en todo lo que se está haciendo y todo este gran avance, ¿no? Hoy necesitamos que mujeres, niñas, adolescentes o personas con capacidad de menstruar tengan derecho a poder tener periodos con seguridad, con confianza y con higiene. Y podría yo también agregar aquí con agencia y toma de decisiones. Con autonomía, ¿no? Con autonomía. Necesitamos justo esta, me encanta cuando algunas mujeres a las cuales hoy admiro muchísimo hablan de esta soberanía del cuerpo, ¿no? De poder tomar estas decisiones con y para con tu cuerpo. Entonces los beneficios, pues imagínense cuáles serían, ¿no? O sea, gigantescos. Pues creo que ha sido un tema muy interesante, creo que ha sido bastante ilustrativo, pues justamente es algo que la gran mayoría de las mujeres hemos experimentado, que creo esto de pensar como en la autonomía que podemos llegar a tener, de reconciliarnos con nuestro cuerpo, pero sobre todo pues trabajar para que no haya niñas que tengan que reconciliarse consigo mismas, ¿no? Que no haya niñas que tengan que, adolescentes que tengan que reconciliarse con algo o sentir que alguna vez rechazaron una parte natural de su cuerpo o de su ser. Creo que esa es una de las como cosas que yo me llevaría. Y pues no sé, eso sería como de mi experiencia, no sé, Caro, ¿tú alguna conclusión que te gustaría compartir? Pues un tema muy, muy importante, ¿no? Como decía, mi relación con la menstruación es bastante tortuosa, entonces sí me tomo de tarea varias cuestiones, ¿no? En ese sentido, ¿no? Para poder, pues, brindar cualquier tipo de apoyo, tenemos que estar nosotros primero en un buen lugar, ¿no? Entonces, empezar desde esa trinchera. Pues muy agradecida por este espacio, por que hayan abierto la posibilidad de hablar de un tema tan importante que es la menstruación. Ha sido para mí un verdadero placer también estrenar con ustedes esta tercera temporada. Aquí echamos los fuegos artificiales, ojalá sean muchas tantas más. Y bueno, quizás solo cerrar diciendo que sigamos intentando hacer huella y marcar ahí el camino para que más personas podamos vivir la menstruación o nuestros periodos desde la parte positiva, placentera, responsable, informada y también acompañada, que podamos seguir acompañándonos en cómo es que vivimos nuestros periodos con entusiasmo y con cariño. Muchísimas gracias, chicas. Gracias a ti. Y para terminar, nos gustaría compartirles un pequeño poema de la autora Nikki Tahiri, un poema sin título, en la voz de Isabela de la Peña, una niña de 11 años. Me imagino un mundo donde los periodos son amados, donde anticipamos entusiasmadas las ideas de inspiración, recopiladas de ellas, donde esperamos el descanso como un retiro de fin de semana o vacaciones anuales, donde hablamos de ellos con cariño y entusiasmo, donde organizamos nuestro mundo para acomodarlos y apoyarlos. Me imagino un mundo donde se siente tan bien sangrar. Les agradecemos que hayan llegado hasta acá. Esperamos que haya sido de su gusto este episodio. Déjanoslo en los comentarios. ¿Qué les pareció? ¿Qué pensaron? Estamos seguras que todos tienen rebeldía adentro. Les invitamos a que la dejen salir.